Al llegar ya nos esperaban para comer, les platicamos lo que habíamos visto y entonces mi papá se levantó y nos dijo que cuando tuvo la piedra en sus manos sintió la ansiedad de estar solo, no quería que nadie se acercara, pues tenía miedo de que se la fueran a robar. Entonces comprendimos que la piedra poseía un raro poder que hacía que la gente tuviera esos sentimientos negativos hacia los demás. Durante toda la tarde esperamos a mi tío para explicarle lo que habíamos descubierto, pero no llegaba. Comenzó a oscurecer cuando a lo lejos vimos que mi tío regresaba, pero de pronto se escuchó un ruido muy fuerte en el granero. Todos nos dirigimos a ver qué había pasado. Llegando a ese lugar pudimos observar a unos seres extraterrestres que buscaban la caja por todo el granero. Tiraban todo y se notaba que estaban bastante enojados. Uno de ellos volteó hacia donde estábamos y casi de manera instantánea se puso frente a nosotros. Tomó a mi prima del brazo y nos dijo que le devolviéramos la caja. Mi tío corrió hasta donde estaba la caja y regresó con ella en la mano. Frente a ellos colocó la piedra en la cajita, la cerró y se las entregó. El extraterrestre agradeció a mi tío que se lo hubiera devuelto. Todos nos metimos a la casa, cerramos la puerta y las ventanas. Pudimos ver cómo despegaba la nave y nos pusimos a platicar sobre lo ocurrido. Decidimos quedarnos en la sala durante toda la noche, pues nadie podía dormir de solo recordar lo que habíamos vivido. Esas vacaciones jamás las podría olvidar. Capítulo 4. Avistamientos. A continuación nos traemos una pequeña lista en orden cronológico, siguiendo el orden del tiempo de algunos avistamientos no comprobados que tienen posibilidades de ser reales. Por eso están escritos en la historia y dejan mucho que pensar a los investigadores. Te sugiero que los leas usando tu propio criterio análisis cuáles tienen algo de verdad y cuáles simplemente son un producto de la fantasía. En un libro conocido como Ramayana, en la fecha de 1800 a.C., se menciona que hubo una guerra entre Rama y el ejército Rayana. Estos últimos tienen entre sus tropas naves espaciales que se llaman Vimanas. Esas naves volaban cerca del ejército contrario y causaban pánico entre sus soldados. Resulta impactante tan solo pensar que un objeto volador pudiera pasar cerca de ti, sobre todo en aquellos años cuando no había ni siquiera una remota idea de la aviación. También en el año 329 a.C., el rey Alejandro Magno, proveniente de Macedonia, estaba cruzando el río Jasartes en la India con un inmenso ejército cuando de pronto aparecieron frente a ellos dos objetos brillantes que volaban muy cerca de los hombres y las bestias que ellos montaban. Esto provocó que los animales salieran en estampida y los soldados regresaran a su lugar de origen, sin poder explicar lo que les había pasado. En el año 584 después de Cristo, San Gregorio, que era arzobispo de Tours en Francia, narró en su libro Historia Francorum que en ese año pudo apreciar en el cielo que salían varias centellas de luz, se movían en muchas direcciones y hasta parecía que fueran a chocar entre sí. Además comentó que se observaron globos dorados. Estos objetos volaban a grandes velocidades y no solo en un punto estratégico, sino por toda la región francesa. En el año 800 después de Cristo, el emperador Carlomagno decidió imponer leyes muy severas para todas las personas que tuvieran algún tipo de contacto, sobre todo con fines de comercio con los espíritus aéreos, así es como los llamaba, los cuales venían a enseñar a la gente y además las incitaban a subir a sus máquinas espaciales. ¿Puedes creerlo? Un gran emperador que estaba convencido de la existencia de seres de otro planeta, Shen Kuo, vivió durante el año 960 después de Cristo en la dinastía Shung. Él era el escritor chino y menciona a un objeto brillante como perla. Lo describió como una esfera que se desplazaba cerca de la superficie de un lago. Parecía que el objeto le gustaba estar ahí ya que se le veía constantemente. Ese suceso llamó mucho la atención de los pobladores y hasta se convirtió en una atracción. Si se veía el objeto a lo lejos parecía tener el tamaño de un puño y dejaba ver luces que iluminaban un área aproximada de 5 kilómetros a la redonda. Martin Cromer menciona en su libro La historia de Polonia que durante el 6 de diciembre de 1269, cuando anocheció, se pudo apreciar en el cielo un objeto volador. Al principio no se veía claramente la forma que tenía, pero poco a poco se formó la imagen de una cruz. Estaba iluminado, dio la vuelta en el aire y de repente se marchó, pero dejó a su paso rastro de luz muy brillante. El español Juan Gil Grijalva relata que durante su viaje a México en 1519 observó al cielo una luz brillante, hizo algunos giros encima de su barco y después se alejó rumbo a la costa. Primero creyó que se trataba de una estrella, pero enseguida la luz se alejó un poco, se detuvo y se quedó estática alrededor de 3 horas y sin esperarlo desapareció sin dejar rastro alguno. En Suecia, exactamente en Estocolmo, el 20 de abril de 1535, sin ninguna explicación, surgieron 5 luces brillantes que eran como soles. Estas luces comenzaron
a moverse, hacían sorprendentes maniobras que después de un rato preocupaban a la población. En ese entonces Olaus Petri, teólogo y matemático, le dijo a su amigo Gustav Vasa que plasmara en un cuadro el acontecimiento que estaba pasando. Actualmente este cuadro se puede encontrar en la Catedral Sueca. En Japón, durante el año 1700 se situaron en el cielo tres objetos esféricos que se parecían a la Luna. Esto fue sobre la ciudad durante 4 días, lo que causó pánico entre la población. Después solamente desaparecieron los objetos y nunca se volvieron a ver. ¿Has escuchado hablar del cometa Halley? La persona que lo descubrió se llamaba Edmund Halley y él, siendo un reconocido científico en su época, declaró que durante sus estudios había visto varios objetos voladores, pero no concordaba con la descripción de algún otro objeto volador conocido. Es normal que se sintiera atraído y desde ese momento se dedicó a estudiar y comprender de qué se trataba. Incluso llegó a pensar que estaba intentando transmitir un mensaje. En unos campos de Alenco, en Francia, algunos campesinos se encontraban trabajando cuando notaron una bola o esfera envuelta en llamas que hacía un ruido ensordecedor. Lo estaba observando cuando de pronto bajó en una colina. Esto provocó que todo a su alrededor se quemara. Estos hechos ocurrieron el 12 de junio de 1790. Un caso muy famoso en la actualidad es el avistamiento de naves espaciales por astronautas de la NASA o pilotos de naves prototipo. El primero en reportar un fenómeno así fue Joseph Walker, piloto del avión de pruebas X-15. Él informó haber visto dos objetos en forma de discos volador que volaron junto a él mientras tenía un vuelo de prueba. Un cumpleaños fuera de serie. Soy Fernando y aunque soy un niño me gustan los temas relacionados con la ciencia. Estoy estudiando mucho porque de grande quiero ser astrónomo. Pues me parece muy interesante. Siempre quiero que sea mi cumpleaños porque cuando se acerca mamá siempre nos sorprende con el tema de la fiesta, ya que sabe lo que me gusta. Ella me pidió que le hiciera una lista con los nombres de mis amigos con los que quería invitar. En realidad no tengo muchos porque prefiero hacer otras cosas como ver documentales o mirar el cielo con mi telescopio. Siempre trato de hacer amigos nuevos para divertirme y a pesar de que para muchos lo que hago parece aburrido. Justo un día antes de mi cumpleaños estaba en mi cuarto porque papá pidió que permaneciera ahí en lo que ellos tenían todo listo para la fiesta. Fue fácil, pues siempre encuentro algo que hacer. Prendí la televisión para ver si había algo interesante. Empecé a ver un documental sobre la galaxia y los planetas. Tenía un juguete de una nave espacial y comencé a armarlo. Descansé un rato y me quedé dormido. Cuando salí del cuarto para ir con papá y mamá ya estaban dormidos, pero no aguanté las ganas de ver cómo quedó todo y bajé. Wow, fue increíble ver lo bien que les había quedado todo. Formaron un universo con planetas colgando por todos lados, naves espaciales, tres estrellas y meteoritos. Seguí caminando hasta el patio y vi muchas luces que se movían de un lado a otro y de pronto desaparecieron. No quise seguir viendo más, pues mis papás se darían cuenta, así que mejor subí a dormir. El día de mi cumpleaños fueron a despertarme. Mamá, mamá, papá. Mamá, papá y mi hermano cantaron las mañanitas. Mamá dejó una caja de regalos sobre la cama. La abrí, era un disfraz de extraterrestre. Les di las gracias. Era el mejor regalo porque era el disfraz que yo quería. Mi hermana subió al desayuno y dijo que no podía bajar hasta que llegaran los invitados, así que desayuné, me bañé, me puse el disfraz y esperé hasta que todos llegaran. Bajé lentamente ahí esperando a todos mis familiares y amigos. El verme gritaron feliz cumpleaños. Fue algo muy padre porque todos estaban disfrazados. Entre abrazos y regalos saludé a todos. Después corrí con mis papás para decirles que les había quedado súper todo. Estaba increíble. En la fiesta hubo concursos, un animador y comimos hamburguesas y papas fritas. Llegó la hora de pegarle a la piñata y después vino el pastel y poco a poco los invitados empezaron a ir hasta que solo quedamos nosotros. Entonces abrimos los regalos, había ropa y juguetes, muchos de ellos me gustaron, les di las gracias y les dije que había sido la mejor fiesta de mi vida y que todo había estado padrísimo. Cuando nos fuimos a acostar, esperé a que todos se durmieran, bajé a la sala para jugar con mis juguetes nuevos, pero algo llamó mi atención, fui hacia la ventana y nuevamente vi las luces, me espanté muchísimo cuando noté que estas empezaron a bajar y un objeto extraño se estacionó en la calle. Comencé a gritarles a mis papás, ellos preocupados bajaron para ver qué pasaba, les dije que estaba bien, pero que se asomaran por la ventana. Vimos cómo se bajaron unos seres extraterrestres. Inmediatamente papá llamó a la policía. Al principio no le creyeron porque pensaron que era una broma, pero en ese momento le dijeron que otras personas también estaban reportando lo mismo y que iban para allá. Los extraterrestres se agacharon en el piso. Parecía que estaban dibujando, escribiendo algo. En ese momento llegaron los policías. Como hicieron mucho ruido, esos seres se pusieron junto a la nave. Un policía se les acercó y uno de los extraterrestres sacó un aparato que puso en su cuerpo. El policía cayó al suelo. Los extraterrestres se subieron a su nave y se fueron. Los policías quisieron dispararles, pero desaparecieron en un instante. Papá
Papá, algunos vecinos y los demás policías corrieron a donde estaba el policía herido, pero se dieron cuenta de que estaba bien, que solo había sufrido una descarga eléctrica. Nos quedamos un rato platicando sobre lo sucedido. Tanto estábamos sorprendidos, pero a la vez con miedo por haber estado en contacto con seres extraterrestres. Después nos fuimos a dormir. Estaba acostado sin nada de sueño. Cerraba los ojos y recordaba lo sucedido. Este cumpleaños jamás lo podré olvidar. Nuestro viaje al planeta Tierra. Un grupo de jóvenes extraterrestres salió en busca de diversión. La estaban pasando muy bien. Viajaban por la galaxia cuando de pronto uno de ellos escuchó que la nave empezó a hacer ruidos extraños. Todos se atemorizaron porque repentinamente comenzaron a descender y no estaban preparados para esta situación. Uno de ellos, muy nervioso, trataba de controlar el rumbo, pues ya estaba muy cerca del planeta Tierra y se iban a estrellar, pero no solo cómo controlar la nave, también tenían dudas, pues nunca habían ido a ese lugar y que además estaba prohibido que se acercaran a algún planeta, pero estaban sorprendidos al ver que había en ese hermoso lugar. Sus padres les habían hablado sobre cómo era la vida en el planeta Tierra, pues nunca se habían imaginado que fuera así. Cuando iban cayendo vieron muchas casas, personas y coches. Estaban ya muy cerca de las casas cuando se escuchó un gran estallido. Se habían impactado en el lugar rodeado de edificios. No pudieron no supieron lo que estaba pasando porque a su alrededor se veían muchas luces y poco a poco se llenó de gente. Los pobres extraterrestres se espantaron y pues no sabían si esto era bueno o malo. De repente escucharon ruidos extraños que eran emitidos por los humanos que rodearon la nave. También podían ver que les hacían señas, pero ninguno de los extraterrestres podía entender qué era lo que los humanos querían. Uno de ellos, el piloto, les preguntó a los demás: ¿qué hacemos? ¿Creen que nos podrían hacer daño si no bajamos de la nave? Al final decidieron bajar, vieron que uno se había reunido se- vieron que se habían reunido muchos terrestres. Uno de ellos extendió su mano de manera amistosa, ofreciéndola a uno de los extraterrestres, y al juntar sus manos el extraterrestre sintió una extraña sensación. Uno de los jóvenes extraterrestres recordó que su padre le dijo que era casi imposible que se entendieran, pues tenían un lenguaje muy distinto. Se los dijo a los demás y se sintieron mal, pues hubiera querido conocer lo que los terrestres les trataban de decir. De pronto toda la gente comenzó a correr, así que los visitantes voltearon hacia arriba y se dieron cuenta de que llegaban más naves. Tal vez eran sus padres que venían por ellos al descubrir que su nave había fallado. Los adultos extraterrestres pensaron que los humanos les habían hecho daño a sus hijos, por lo que disparaban rayos paralizantes a todos los humanos que estaban cerca. Cuando se sintieron seguros una de las naves descendió hasta donde estaban los jóvenes. Bajó un extraterrestre adulto y les preguntó a los jóvenes qué había sucedido. Ellos les platicaron todo lo que había pasado y sobre todo hablaron de la hospitalidad de los humanos. Entonces los jóvenes fueron transportados por una luz hasta el interior de las naves que se encontraban sobrevolando la zona y después fueron trasladados a su planeta. Mientras tanto, el extraterrestre adulto que había bajado entró a su nave y disparó una especie de lazo luminoso con el que rodeó la nave descompuesta. La elevó por el aire como si no pesara nada hasta que llegaron a un punto en el que solo se vio un destello y la nave desapareció. Este ser puso su nave justo sobre la ciudad, movió unos botones de su nave y comenzó a disparar rayos a cada una de las personas que se encontraban paralizadas. De este modo les permitió moverse. Después descendió nuevamente en una explanada y a través de una especie de micrófono que traducía lo que decía el idioma de los humanos, les pidió disculpas y prometió que eso no volvería a pasar. Al terminar se despidió de los humanos y manejó su nave a una velocidad sorprendente que solo se logró ver durante unos segundos, para después desaparecer entre las nubes. Se dirigió a su planeta, pues tenía mucho que hablar con los jóvenes. Al llegar a su planeta reunió a todos los jóvenes para explicarles que no podían acercarse al planeta Tierra, ya que no todos los habitantes de ese lugar eran tan amables como los que habían conocido, pues había algunos que tratarían de capturarlos para realizar estudios o experimentos. Si esto llegara a pasar, tendrían que lastimar a muchos humanos para rescatar a los extraterrestres atrapados. Mi amigo el extraterrestre estaba en casa un poco aburrido, así que le pedí permiso a papá para que me dejara salir y fui a buscar a mi mejor amigo Luis, pero no estaba. Caminé hasta el parque para ver si estaba ahí, pero nada. Encontré unos amigos que jugaban fútbol y me uní a ellos. Cuando terminé el partido fui a sentarme en una banca. Ya comenzaba a anochecer cuando de pronto el cielo se iluminó, como si hubiera pasado una gran estrella fugaz. Se vio espectacular, pero parecía que le- nadie más lo hubiera visto. Me levanté para ver a mi alrededor. La gente parecía distraída. Eso se me hizo muy extraño y decidí caminar hacia donde se dirigió la luz. Comencé a cansarme. No me había dado cuenta de que ya estaba lejos de casa. De pronto vi marcas en el pasto como si algo grande hubiera pasado. Por ahí seguí las huellas, pero me detuve. Había un gran hoyo. Me asomé y vi una nave espacial. Me quedé ahí para ver si sucedía algo, pero nada. Como ya era tarde, fui a la casa. Le llamé por teléfono a Luis para platicarle lo sucedido, pero no me creyó.
Era domingo, tenía otro día para ir a investigar, pero primero tuve que ayudarle a mamá a hacer algunos quehaceres en la casa. Cuando terminé agarré varias cosas y y las eché a la mochila. Fui a casa de Luis para que juntos fuéramos al lugar. Como no me creyó, decidió acompañarme para cerciorarse. En todo el camino le fui platicando lo que había vivido el día anterior. Él solo reía, pero cuando llegamos donde estaba el hoyo se quedó con la boca abierta y entonces le dije, ¿ya ves? No sabíamos si bajar o no, pero como, como no nos podíamos quedar con la duda, lo hicimos. Parecía que no había nadie. Tomamos algunas fotografías, subí encima de la nave, pero sentí como si se hubiera movido y de un salto bajé. Luis se puso nervioso porque escuchó ruidos. Le dije que se calmara, que no había nadie. En ese momento se escuchó un rechinido, se abrió una puerta y se vieron unas siluetas. Los dos gritamos y nos hicimos hacia atrás. Bajaron dos extraterrestres, hacían sonidos muy raros. Creo que se estaban comunicando. Luego nos miraron y empezaron a acercarse, pero nosotros retrocedimos. Estábamos confundidos, no sabíamos si querían hacernos daño o eran amigables. La verdad es que la gente dice muchas cosas acerca de unos seres y no sabíamos qué hacer. Uno de ellos estiró su mano, yo hice lo mismo, se acercó más y tocó mi cara. Qué sensación tan extraña, su piel era gruesa, estaba muy fría. De repente se escuchó un ruido muy fuerte y todos nos espantamos. Ellos se metieron en su nave y nosotros nos alejamos. Ese ruido se escuchó como un balazo. Después oímos el aleteo de muchas aves. Creo que eran unos cazadores. Mejor decidimos irnos. Luis todo el camino no dejó de hablar y hacer preguntas. ¿Crees que se vayan a quedar aquí? No lo sé. ¿Qué sentiste cuando te tocó? Estaba muy frío y su piel era gruesa. Mañana vamos a regresar, sí, pero después de ir a la escuela. Les vamos a contar a nuestros demás amigos. Sí, vayamos a decirles. Para, para que todos vean lo que descubrimos, sí, adiós. Cuando llegué a casa, mamá me preguntó dónde había pasado todo el día. Le dije que estuve con Luis y que fuimos al campo. Le platiqué lo que habíamos hecho, pero hizo cara de molesta. Dijo que no le gustaba que nos alejáramos tanto, pero le recordé que ya estábamos grandes, ya nos sabíamos cuidar y que no pasaba nada. Cenamos todos juntos, platicamos y nos fuimos a dormir. Como ya lo habíamos pensado, nadie creyó nada en nuestra aventura. Cuando entré a la escuela, Luis ya esperaba. Me platicó que había soñado con los extraterrestres. Le dije que no hablara tan fuerte porque lo iban a escuchar y se burlarían de él. Entonces le pregunté si había comentado con alguien lo que nos había su pasado. Dijo que les había dicho a sus papás, pero no le dijera nada. Nos fuimos al salón. El día transcurrió como siempre. A la salida nos pusimos de acuerdo para vernos más tarde. En casa, después de comer, pedí permiso a mis papás para salir. Les dije que tenía que hacer una tarea. Me dieron el permiso aunque los vi extraños conmigo. Salí corriendo a casa de Luis. Su mamá me abrió y dijo que pasara. Esperaba en la sala cuando llegó Luis y dijo que no le habían dado permiso de salir porque en las noticias se habían visto que unos cazadores encontraron un ovni. Llegaron al lugar científicos, policías y el presidente municipal, reporteros, los vecinos del lugar y la mamá de Luis comentó que todo estaba lleno de gente. Entonces en ese momento tocaron el timbre y eran mis papás. ¿Qué hacían ellos aquí? Los papás de Luis hablaron con los míos y por eso es que estaban ahí. Nos pidieron que les contáramos todo lo que le había pasado. Después fuimos a ese lugar, estaba lleno de gente y al parecer todos eran soldados que no dejaban pasar a ningún curioso. Me desagradó que los científicos los tuvieran rodeados. Sentí un dolor en el estómago como si los extraterrestres me hubieran visto y pidieran ayuda. Lo peor es que no podíamos hacer nada para salvarlos. Vimos cómo colocaban grandes cadenas sobre la nave para evitar que ésta se fuera. Pasamos unos minutos viendo desde lejos todo lo que hacían los científicos y los soldados. De pronto se escuchó un ruido muy fuerte. La nave trataba de elevarse, pero al estar atada no podía lograrlo. Se jaloneaba, pero solo se despegaba del suelo unos centímetros y volvía a bajar. Luis y yo les explicamos a nuestros padres lo que sentíamos por los extraterrestres y les pedimos ayuda para dejarlos libres. Esperamos hasta el anochecer y con mucho cuidado de que nadie nos viera, llegamos hasta donde estaba la nave. Mi papá y el de Luis jalaban el seguro de la cadena, pero no podía soltarla. Estábamos desesperados y por una pequeña ventana pudimos ver a los extraterrestres. A pesar de no tener muchas facciones, se les podía ver la preocupación. Entonces papá fue hasta el coche y trajo su herramienta. Con cuidado el papá de Luis pudo sacar un pequeño tornillo que unía dos eslabones de la cadena. Y esto liberó a la nave, pero los extraterrestres parecían adivinar que no queríamos ser descubiertos ayudándolos y no despegaron, así que esperaron a que estuviéramos lejos de la nave y en un lugar seguro.
De pronto se comenzaron a oír ruidos muy fuertes y la cadena se cayó de un lado de la nave. Estaban despegando, gritamos Luis y yo. Por fin podrían regresar a su planeta, pero los militares comenzaron a dispararles. Afortunadamente las balas rebotaban y no le hacían daño a la nave. Un helicóptero se movió para taparles el paso, pero la nave giró rápidamente y pasó a muy poca distancia del vehículo militar. Incluso pensamos que chocarían, pero así como esquivó a ese helicóptero pudo librar a otros que empezaron a llegar. Ninguno pudo alcanzar la nave. Comenzó a llegar la gente, todos estaban asombrados, casi nadie hablaba hasta que vimos alejarse la nave y desapareció en el cielo. Nuestros padres nos dijeron que volviéramos a casa, que ya después tendríamos más tiempo de platicar nuestra hazaña. No pude dormir durante toda la noche, solo pensé en mis amigos extraterrestres y la nave que tuvimos y la aventura que tuvimos con ellos. Al otro día tuve que ir a la escuela y Luis me contó que a él le había pasado lo mismo. De regreso a casa pasamos por el lugar donde había ocurrido todo y ya casi no se veían militares, solo algunos recogiendo las tiendas que instalaron para los científicos y la cadena que no pudo detener a la nave espacial. La historia se hizo realidad. Yo soy María, vivo en el estado de Yucatán, en un pueblo pequeño donde no hay escuelas. Por eso tengo que caminar mucho para poder ir a clases. Tengo muchos amigos en el pueblo y todos nos vamos juntos para acompañarnos en el camino. Una tarde cuando veníamos de regreso el cielo se oscureció, nos dio un poco de miedo, pero seguimos caminando. Entonces empezó a llover, corrimos, pero estaba tan fuerte el aguacero que decidimos buscar donde resguardarnos, así que nos alejamos un poco de nuestro camino habitual. Llegamos a una cueva, la verdad es que estaba muy oscura y no se veía casi nada. La lluvia seguía con una gran fuerza, entonces comenzamos a cantar para que el tiempo se nos fuera rápido y no tuvimos tanto miedo, pero cada vez que se ponía peor yo tenía ganas de llorar, pero me contuve porque iba a empezar a espantar a los más pequeños. Mi amigo Pedro nos empezó a decir que su bisabuelo le había contado una historia sobre las pirámides. Todos empezamos a escucharlo con gran atención. Hace muchos años en ese lugar llegaron unas criaturas diferentes a nosotros. Eran muy altos, su cuerpo era triangular y tenían dos cabezas. Al principio venían muy seguido diciendo que muchas personas los llegaron a ver como midiendo el lugar, haciendo operaciones, observando todo. En ese entonces mi bisabuelo no sabía qué era ni qué hacían, pues si no les hacían daño no había problema. Cuando terminó la historia ya era tarde, la lluvia era más tenue, así que decidimos salir de la cueva y regresar a casa. Por fin salimos y nos dimos cuenta de que estábamos cerca de la zona de las pirámides. Solo nos separaba una pequeña cerca. De pronto escuchamos el ruido de un motor. No sabíamos de dónde provenía, así que decidimos escondernos detrás de unos árboles. A lo lejos vimos que en el centro del campo apareció una nave. De ella bajaron unos extraterrestres, seres que al observarlos nos dimos cuenta de que eran las mismas criaturas que nos había contado Pedro en su historia. Esos seres comenzaron a observar todo, se pusieron enfrente de una pirámide. Como estábamos lejos no supimos qué es lo que hacían. Creo que entraron, decidimos investigar, así que dejamos a los más pequeños con el mayor de los niños para que los cuidara. Pedro y yo brincamos la valla y llegamos muy cerca de la nave. Para nuestra buena suerte estaba abierta, así que entramos. No era muy grande, tenía muchos botones de colores. En otra parte había unos tubos de cristal grande con muchos aparatos y una televisión. Estábamos sorprendidos de ver algo tan raro, pero de repente escuchamos ruidos, así que salimos rápidamente. En ese momento los extraños seres se dirigían hacia nosotros. Se dieron cuenta de que habíamos entrado a su nave. Muy asustados empezamos a correr, nos seguían muy de cerca. Como pudimos nos escondimos y logramos despistarlos, pero ellos seguían buscándonos. Pedro, ¿esos seres son los mismos que de la historia de tu bisabuelo? Yo creo que sí, María. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, ¿quieres que ya nos vayamos a casa o regresamos? Pues me da curiosidad, pero vienen más niños pequeños y creo que sus papás se van a preocupar. Tienes razón, vamos a casa y más tarde nos vemos. Cuando llegué a casa, mamá estaba muy preocupada y al verme me abrazó. Fui a cambiarme porque estaba empapada. Después de comer le dije a mamá que Pedro me estaba esperando para ir a jugar. Está bien, pero no llegues tarde, pues seguro que vuelve a llover y por favor regresa rápido. Al salir estaba Pedro esperándome y ambos sin decir palabras nos fuimos corriendo hasta las pirámides. Cuando llegamos ya no había nada, estábamos tristes, nos sentamos en un escalón de la pirámide y el reflejo del sol nos dio en la cara, pues en el campo había algo que brillaba. Fuimos a ver, era un espejo, pero al tomarlo apareció la nave. Nos espantamos mucho, así que dejé el espejo en su lugar y la nave volvió a desaparecer. Habíamos descubierto algo increíble, el espejo hacía que se volviera invisible la nave. María, ¿te das cuenta de lo que acabas de descubrir? Sí, Pedro. ¿Crees que esas criaturas estén dentro de la nave? Tal vez. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a quitar el espejo para que se parezca la nave e investiguemos. Me parece bien.
Cuando apareció la nave, la observamos por todos lados. Queríamos abrir la puerta, pero nada, esta no estaba por ningún lado. En ese momento apareció junto a nosotros las criaturas, gritamos y corrimos, mientras ellos nos perseguían. Estábamos muy asustados, le grité a Pedro, ¿ahora qué hacemos? Pero él tampoco sabía qué hacer. Corrí hasta la valla para salir de ese lugar y Pedro me siguió. Al llegar volteamos y como no vimos nada, pensamos que las criaturas habían quedado atrás. Pero pronto nos dimos cuenta de que pues venían muy cerca de nosotros. Seguimos corriendo hasta llegar al pueblo y comenzamos a gritar. Todos salieron, se dieron cuenta de lo que pasaba y como pudieron los atraparon. Nuestros padres estaban muy sorprendidos, así que les platicamos lo que había pasado. Nos pidieron que los lleváramos hasta donde estaba la nave. A los extraterrestres les pusieron una celda y regresamos al lugar acompañados de algunos adultos. Cuando llegamos, la nave no estaba, pero el piso donde había estado parecía quemado, así que decidieron que era mejor regresar. Cuando llegamos a la celda donde habían sido encerrados los extraterrestres, ellos tampoco estaban, todo había desaparecido y no sabíamos cómo esos seres nunca más regresaron y todo volvió a la normalidad. Fin. Capítulo 5. Extraterrestres en la Tierra, los casos más famosos alrededor del mundo. Caso Roswell. El 3 de julio de 1947, el estallido de un objeto desconocido en Corona, Nuevo México, en Estados Unidos, que dejó residuos extraños regados por todo el área, especialmente en la propiedad de McBride, pronto se convirtió en el caso más conocido en la historia de la ufología. El área fue estudiada por militares de la base Roswell y después la bloquearon para que los civiles no tuvieran el acceso al lugar del incidente. Más tarde, el coronel William Blanchard dio un reporte en el cual señala que se encontró un objeto volador no identificado en la zona. La noticia recorrió el mundo entero y poco después el mismo ejército estadounidense mandó una carta desmintiendo la nota y asegurando que lo encontraron en la granja, que fue un globo meteorológico. Los militares limitados al acceso al lugar y expulsaron a todos los civiles de la zona. También aconsejaron a todos guardar silencio acerca del incidente. El coronel J.C. Marcel y el capitán Cavit llegaron al lugar durante la noche y en ese mismo lugar ya no se supo más acerca del tema. Fue hasta 1979 cuando el coronel Marcel comentó lo siguiente: en el momento en que llegamos al lugar del incidente, me sorprendí al ver la forma de que la zona estaba dañada. Se notaba que no fue algo que chocó contra el suelo y ahí explotó, sino más bien estalló en el cielo. Viajaban a altas velocidades, los fragmentos estaban regados en una zona de 1200 metros y procedíamos a recogerlos y cargar con todo lo que podíamos en nuestro vehículo. Por mi actividad me resultó bastante obvio que eso no me trataba de un globo meteorológico ni de un misil o avión, pero en realidad no sabíamos lo que era, nunca habíamos visto algo así. Otro ex militar que no quiso dar su nombre por seguridad comentó que él fue el fotógrafo de la Fuerza Aérea en la Estación Aeronáutica de Anacostia y fue embarcado en un bombardero hacia el campo aéreo de Roswell. Después fueron llevados hasta la zona del incidente y se les ordenó que tomaran fotografías de la zona afectada y los objetos regados en el piso. En el centro había una carpa llena de gente. Cuando se acercó a tomar una fotografía, pudo observar 4 cuerpos en el centro, de lo que comentó. Todos los estaban estudiando y después de verlos los tapaban. Los cuerpos eran oscuros, con la cabeza muy grande y el cuerpo delgado. Se sentía un olor muy extraño y al terminar de tomar fotos, solo nos dieron instrucciones de que no comentáramos con nadie lo sucedido y nos quitaron las cámaras para que no pudiéramos divulgar las fotografías. Este acontecimiento fue el inicio de la ufología de la era moderna. Además, a partir del caso Roswell se comenzó a llamar a los ovnis como platillos voladores debido a la forma que tenía la nave que se estrelló, pues parecía un plato invertido. Por otra parte, después de este misterioso caso, los avistamientos de naves espaciales que sobrevolaban la zona se incrementaron. La nave que chocó. Ya era tarde. Alberto volvía ilusionado de la escuela. Tenía muchas ganas de ver a su caballo, pues en los pequeños pueblos aún es común que la gente tenga caballos, y con ellos se acostumbraba a pastorear a las vacas y ovejas que van al monte en busca de alimento. Alberto ensilló su caballo, que era su compañero y mejor amigo, y juntos tomaron el camino largo, el que pasa junto al lago, por donde hay árboles de manzanas
que al caer se convierten en una deliciosa golosina para ambos. Llegaron hasta donde estaban las vacas y borregos, los juntaron y emprendieron el camino de regreso a casa. La noche se acercaba y la visibilidad era cada vez menor. De pronto una gran luz pasó junto a ellos. Relámpago su caballo. Se asustó muchísimo. Estaba inquieto y parecía huir de la misteriosa luz. La luz pasó otras dos veces frente a sus ojos. Casi parecía que lo tocaba. Era muy extraño y nunca había visto algo parecido. Apretaron el paso para llegar al corral. Alberto pasó al corral a los animales, pero dejó ensillado al relámpago. Algo le decía que esa noche sería especial.